Iniciamos nuestra exposición sobre didáctica de la literatura y vamos a continuar en la producción del texto. Como hemos visto, en la producción tenemos dos enfoques. El enfoque funcional, que pone énfasis en la comunicación, en el uso de la lengua, es decir, en la gramática y sintaxis perfecta. Y el enfoque procesual, que pone énfasis en el proceso de la composición y enfatiza al alumno y a su creatividad. Entonces, para dar por finalizado el curso del año, vamos a mirar las clases de textos que redactamos, y para que los textos sean realmente coherentes y sepamos organizar nuestros pensamientos, vamos a analizar el texto de progresión constante, es decir, los tipos de progresión textual. ¿Por qué es importante esto? Porque esto le va a dar coherencia y cohesión al texto. Como vemos, la progresión temática es uno de los elementos de coherencia y cohesión textual y consiste en la estrategia de añadir al tema o al contenido desarrollado nuevas informaciones coherentemente. El tema sería el sujeto en una oración y el rema sería el predicado, puesto que el predicado es la información dada sobre el sujeto. Cuando nuestro sujeto tiene un extenso desarrollo en el texto, podemos encontrar que tiene distintos tipos de progresión constante, de progresión. Y toda información nueva que se va agregando al contenido o tema desarrollado se llama rema. En el primer caso tenemos la progresión constante. En la progresión constante, todos los remas, es decir, todos los predicados, se refieren al mismo tema, contenido o sujeto. Y veamos un ejemplo que tenemos acá, y es mi nuevo vecino. Y ahí tenemos abajo los remas. Se llama Luis, va a cumplir 32 años, trabaja en la Municipalidad de Franco, estudia Ciencias Económicas, su único hobby es leer novelas policiales, es sagitariano y es un tipo paciente y ordenado. Como ustedes pueden ver, yo puedo decir mi nuevo vecino se llama Luis, mi nuevo vecino va a cumplir 32 años, mi nuevo vecino trabaja en la municipalidad, mi nuevo vecino estudia Ciencias Económicas, mi nuevo vecino tiene como único hobby leer novelas, mi nuevo vecino es sagitariano y mi nuevo vecino es un tipo paciente y ordenado. Para elaborar este texto, en el que todos los remas se refieren al tema mi nuevo vecino, se ha tomado un campo semántico que consiste en la edad, ocupación, formación, pasatiempo, signo zodiacal y carácter de la persona que vamos a describir. En este caso, cuando todos los remas se refieren directamente al tema, llamamos progresión constante. Sin embargo, el otro tipo de progresión es la progresión lineal. En este caso, de cada rema aparece un subtema. Y vamos a tener el material que dice: el pan, alimento básico en la dieta humana, utiliza la harina como ingrediente fundamental. Utiliza la harina como ingrediente fundamental es una rema o una nueva información sobre el pan. Pero en el siguiente rema se crea un subtema, que es la harina. Es el polvo resultante de la molienda de las semillas de diversos cereales. Y luego se toma el cereal como tema. El cereal más habitual para hacer harina de cara a elaborar el pan es el trigo. Luego el trigo es una gramínea con espigas temporales compuestas de 4 o más
carreras de granos. Podríamos tomar también aquí las carreras de granos son alternadas y tienen una almendra blanca rodeada de una pequeña espiga o tapa de paja. Entonces, como ustedes ven en la progresión lineal de cada rema, de cada nueva información sobre el tema o contenido, se produce o se crea un nuevo subtema y se desarrolla un rema para este subtema. Esta es una forma de crear un texto de progresión lineal. Y por último tenemos el texto de progresión derivada o múltiple. La progresión derivada o subdividida o múltiple generalmente inmediatamente después de la presentación del tema ya distribuye en varios aspectos para ir desarrollando cada aspecto con diferentes remas, pero todos referentes al tema desarrollado. Veamos, por ejemplo, ustedes tienen la nueva casa de Eduardo, está en un barrio muy tranquilo y dice tiene 2 dormitorios, el comedor, la cocina, 2 baños y el lavadero. Luego pasa a desarrollar en primer lugar los dormitorios por su lado, luego el comedor por su lado, la cocina, los 2 baños y el lavadero. Es decir, que tiene los subtemas horizontales o coordinados. Es como decir, por ejemplo, los elementos de la didáctica son el docente, el alumno y el contenido. Luego desarrollamos el docente, luego desarrollamos el alumno y luego desarrollamos el contenido y por último las actividades. Entonces tendríamos un texto de progresión derivada o múltiple. Entonces, para concluir, los textos para que sean coherentes y cohesivos deben tener una progresión constante cuando todos los remas se refieren al mismo tema. Lineal cuando de cada rema o nueva información sobre el tema crean un nuevo subtema con su respectivo rema. Y derivada o múltiple o enlazada cuando del tema se desprenden subtemas coordinados, es decir, de la misma categoría y se van desarrollando en forma paralela la nueva información sobre cada subtema. Espero que les sea útil.